Bienvenido al canal de YouTube del pastor José Manuel Sierra. Bueno, como ya se ha dicho varias veces a lo largo de este culto, efectivamente nosotros teníamos que estar ahora en Israel. La idea era estar allí hasta el día 1 de diciembre para regresar aquí el día 2. Pero bueno, el Señor tenía, parece ser que otros planes, se suspendieron los vuelos tanto de ida como de vuelta, lo cual afectó fundamentalmente al grupo número 2 y también al 3. Nosotros ya estábamos allí y el grupo número 1, pues prácticamente, salvo el último día, pues disfrutó de todos los lugares que teníamos que visitar, pero recibimos una llamada de parte de Priscila y nos decía que por una serie de circunstancias se había suspendido el vuelo de retorno, y eso era algo muy grave porque los hermanos tenían que llegar a Madrid y de ahí pues volver a sus países, ¿no? Estados Unidos, México, Puerto Rico y también otros lugares. Así que tuvimos que, gracias al Señor, pudimos hacer el primer viaje, pero tuvimos que volver. Algunos hermanos los mandamos por Grecia, otros fueron por Barcelona, otros fueron por Italia. Y gracias al Señor pues pudimos sacar a todo el primer grupo. Pero la pena fue esa, que el segundo grupo tendrá que esperar. Creo que Alberto lleva 4 veces esperando, si no recuerdo mal, ¿no? Ya van 3. Bueno, pues a la cuarta. A la cuarta. Así son las cosas del Señor. Minutos antes de comenzar el culto, mientras estaba arriba orando un rato, me escribió una persona de Israel con el cual tengo mucho contacto, y Estados Unidos acaba de hacer una declaración de que apoya la construcción del tercer templo de una forma inmediata. Así es que, bueno, sabíamos que de un momento a otro se iba a dar, pero Estados Unidos dice que respalda 100% la reconstrucción del tercer templo, lo cual significa que vamos a vivir tiempos muy interesantes en los próximos meses y seguramente en los próximos años. Todo el mundo está expectante por lo que el nuevo presidente de los Estados Unidos va a hacer, el señor Trump. Yo no tengo ninguna confianza en los hombres, me da igual si es Trump, Trin o Trump. Yo mi confianza la tengo puesta única y exclusivamente en el Señor, pero no cabe la menor duda de que vamos a vivir los próximos 4 años de una manera muy intensa, muy interesantes, y cosas que hemos predicado durante muchísimos años, pues las vamos a ver tarde o temprano que se cumplen, ¿verdad? Y eso es lo bonito de la Biblia, que lo que leemos se puede comprobar, se puede vivir, se puede experimentar. Pero hay muchas cosas que, ya digo, hemos predicado durante mucho tiempo, que las hemos predicado, bueno, pues porque lo dice la palabra, pero en fe completamente, esperando el fiel cumplimiento de esas promesas. Y creo que el Señor nos va a permitir ver muchas cosas que muchos hermanos nuestros del pasado anhelaron, soñaron con ver, pero que partieron a la presencia del Señor y no vieron el cumplimiento de muchas profecías que nosotros probablemente veamos cómo se van a cumplir. Así que no nos queda más remedio, y no lo digo en un aspecto negativo, sino todo lo contrario, de prepararnos, de velar y de orar, porque los tiempos que se avecinan son muy interesantes, por no decir tiempos difíciles y peligrosos. Pero aquí nos tiene el Señor, y no nos olvidemos de que la Biblia dice que tenemos que ser hasta el último momento de nuestra vida la sal de la tierra y la luz del mundo. Y nunca el mundo ha necesitado más sal, más sabor y más luz que en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Así que vamos a orar un momentito, poner este tiempo en las manos del Señor. Queremos también dar la bienvenida a todos los hermanos que en este momento de diferentes partes del mundo están siguiendo en directo la retransmisión de este culto. Si hay algún problema en la retransmisión, en la imagen o en el sonido, bueno, los que están ahí arriba trabajando lo van a solucionar lo antes posible. Pero pedimos, Señor, que en esta tarde tu palabra pueda llegar con total libertad hasta el último rincón de la tierra, Señor. Sabemos que no solamente estamos aquí, los que estamos aquí presentes, sino que hay mucha gente alrededor del mundo que está siguiendo en este momento y después también lo que aquí se va a compartir en el día de hoy. Señor, toca nuestros corazones, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, para que podamos, Señor, tener claras las ideas
y percatarnos, percibir los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Les quiero llevar al libro de Josué, por favor. En el capítulo 1, ya dije en una ocasión, solamente lo recuerdo, que hay 3 libros en el Antiguo Testamento que empiezan con la misma frase. Aconteció después de la muerte de. En el caso de Josué capítulo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Pero el siguiente libro, el que va a continuación de este de Josué, que es el libro de Jueces, en el capítulo 1, verso 1, dice exactamente lo mismo, salvo que cambia de personaje. Dice, aconteció después de la muerte de Josué. Y hay un tercer libro que empieza igual, y es segunda de Samuel capítulo 1, verso 1. Que dice, aconteció después de la muerte de Saúl. 3 personajes que mueren en 3 épocas diferentes. 3 personas que tuvieron mucho que ver con la historia del pueblo de Israel. Moisés, Josué y el primer rey de Israel que fue Saúl. Pero lo interesante de esto es que a pesar de que Moisés fue un tremendo hombre de Dios, los milagros que ocurrieron a través de su vida fueron únicos e irrepetibles. Fueron milagros espectaculares. Fue el libertador del pueblo de Israel después de largos siglos de esclavitud. Lograron por fin salir por medio de Moisés. Cruzaron las aguas del Mar Rojo. Llegaron a las faldas del monte Sinaí. Recibieron la ley. Ahí estuvieron acampados casi un año. Y vieron, ya digo, milagros tremendos, como aquella multitud de codornices que cayó en el desierto cuando dice que querían comer carne. Y 40 años viendo cada día el maná. Y viendo de vez en cuando cómo salía agua de las rocas, etcétera, etcétera. Pero ese hombre murió. Y como no hay nadie imprescindible en el reino de Dios, amén, hermanos, algunos seguramente dirían, ¿y ahora qué va a pasar? Pues mira, lo que pasó es lo que el Señor quería que pasara. El Señor ya había preparado a un sustituto, a una persona que durante más de 40 años se estuvo preparando. Eso para los que tienen prisa. Eso para los que tienen prisa, ¿no? Decir, yo, ¿cuándo va a llegar mi oportunidad? 40 años estuvo Josué preparándose, esperando su momento. Y dice la Biblia, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo entraba en una nueva etapa, ya habían salido de la esclavitud, ya habían estado 40 largos años en el desierto. Ya había muerto toda aquella generación de hombres que se habían quejado de la tierra prometida. Ya quedaron sepultados en el desierto. Ahora se ha levantado una nueva generación. Hay un nuevo liderazgo. Pero tienen que ser valientes. Tienen que levantarse y cruzar el río Jordán. Ahora, si nosotros observamos un poco la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta de que Israel no entró a la tierra prometida desde el sur, sino que dio un rodeo y entró por el este, por un lugar que se puede visitar hoy en día que se llama Qasr al-Yahud, un lugar donde siglos más tarde fue limpiado de la lepra nada más y nada menos que un tal Naamán, allí en esas aguas del río Jordán, por donde atravesaron las 12 tribus de Israel. Fue en ese mismo lugar donde además el profeta Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego y se le cae el manto y lo toma Eliseo. Allí ocurrieron cosas realmente extraordinarias. Por esa parte del este fue por donde atravesaron las tribus de Israel. Ahora tienen que saber que al este del Jordán, ¿verdad?, 2 tribus y media ya habían recibido su heredad. La tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés. La tribu de Manasés era la más grande, la más numerosa. Y la mitad de esa tribu, junto con Gad y Rubén, ya habían recibido su porción al este del Jordán. Ya ellos podían decir, bueno, ya tenemos nuestra tierra.
Ya tenemos tierra para sembrar, ya tenemos tierra para criar a nuestros animales. Por lo tanto, ahora las demás tribus que se busquen la vida. Sin embargo, el Señor les había dicho que no tenían que actuar de esa forma mezquina y egoísta, sino que tenían que ser solidarios y apoyar a sus hermanos. Dejar sus ganados, dejar sus esposas, sus hijos en las casas y cruzar junto con los demás el río Jordán y ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra que aún ellos no tenían. Y así fue. Ahora, me llama la atención que Josué, que había estado 40 años preparándose, cuando el Señor por fin lo levanta, por fin el Señor ya lo confirma como el nuevo líder del pueblo de Israel, como el nuevo pastor de la nación, una de las cosas que le dice es que tiene que levantarse. En otras palabras, ya no es tiempo para estar asentados cómodamente al este del Jordán. Es tiempo de levantarse, es tiempo de actuar, es tiempo de poner en práctica todo lo que has aprendido y recibido por parte de Moisés. Toda la experiencia que has acumulado te tiene que servir, porque ahora ha llegado tu momento y tu hora. Pero no solamente el Señor le dice a Josué que se levante, sino levántate, pasa al Jordán tú y todo este pueblo. En otras palabras, la gente te tiene que seguir a ti y no tú a la gente. Tienes que ser un punto de referencia para que la gente sepa a dónde tienen que hacer y cómo tienen que actuar y cómo tienen que comportarse. Y Josué tiene que ser valiente, pero recuerden un dato muy significativo. Josué ya no es un jovencito. Josué tiene 80 años de edad. Fue uno de los supervivientes junto con Caleb que logró entrar a la tierra prometida, porque a pesar de que fue uno de los 12 espías que 40 años atrás había mandado Moisés para reconocer la tierra, para explorar el territorio, fue uno junto con Caleb que no se quejó, que no maldijo a la tierra, sino que dijo: el Señor está con nosotros, Dios nos va a usar, Dios nos va a bendecir, y así como nos sacó de Egipto y nos condujo por todo el desierto, ese mismo Dios está con nosotros y nos va a fortalecer y nos va a ayudar. La tierra es difícil, hay gigantes, hay grandes enemigos. Estaban, por ejemplo, los hititas, que fueron los que perfeccionaron la guerra con tanques. Tanques de guerra serían en aquella época los famosos carros, los que habían perfeccionado las armas de hierro y eran profesionales de la guerra. El pueblo de Israel, incluido Josué, seguramente habrán tenido cierto reparo, cierto temor a enfrentarse a esas naciones tremendamente poderosas y probablemente más numerosas que ellos. Pero ellos supieron en todo momento que el amparo del Señor no los había abandonado, que estaba con ellos y ellos iban a poder cruzar, iban a poder tomar posesión de la tierra. Algo que también quiero destacar, aparte de que nadie es imprescindible, y eso nos tiene que quedar lo suficientemente claro, es que cuando Moisés murió, Dios siguió hablando. Es decir, no muere Moisés y la voz de Dios se deja de oír. Al contrario, Dios sigue hablando, Dios sigue dando instrucciones, Dios sigue hablando con sus siervos, porque aunque los hombres desaparezcan, Dios permanece. Moisés fue un hombre grandísimo delante de Dios y delante de los hombres, pero el Señor todavía tenía planes para su pueblo. Y Moisés fue un hombre que Dios lo utilizó para hacer cosas extraordinarias, pero no era el hombre que Dios tenía preparado para la conquista de la tierra de Canaán. Era Josué. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Si quieren ver dónde se lo dijo, Deuteronomio capítulo 11, allí se lo dijo el Señor: yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En otras palabras, Dios no está diciendo por primera vez en la historia a un hombre, en este caso a Josué, que tienen que entrar a tomar posesión de la tierra prometida. No, ya se lo había dicho. Si quieren remontarnos más atrás, a Abraham, posteriormente a Isaac, después a Jacob, también a Moisés y ahora a Josué. En otras palabras, es una promesa que ha ido traspasando de generación en generación. Los padres le transmitieron a sus hijos la enseñanza y estos a los suyos, y así hasta el día de Josué. De tal manera que Josué sabe perfectamente cuáles son los planes de Dios desde el principio de los tiempos. Ellos saben que ese territorio es el territorio que Dios ha decidido en su soberanía entregarles a ellos y a su descendencia.
Pero la tierra no está vacía. En la tierra hay 7 naciones, 7 enemigos tremendamente poderosos que tienen que ser expulsados de esa tierra. Sabemos que de esos 7 enemigos solamente uno se rindió y se fue. Todos los demás decidieron quedarse y plantarle cara al pueblo de Israel. Y durante años y años estuvieron peleando hasta que poco a poco fueron conquistando la tierra, pero no la conquistaron toda. Porque si leemos en el versículo 4, el Señor le dice a Josué desde dónde hasta dónde tenían que conquistar la tierra. Y la cruda realidad es que Israel nunca tomó posesión de todos estos territorios. En la época en la que hubieron más territorios sojuzgados, dominados, controlados, colonizados por el pueblo de Israel, fue en la época del rey David. Quitando la época de David, el pueblo de Israel, repito, nunca ha tomado posesión de toda la tierra que a continuación vamos a leer. Versículo 4 dice, desde el desierto. No estamos hablando de la península del Sinaí, porque esa península el Señor no se la dio en heredad perpetua al pueblo de Israel. Estamos hablando del desierto de Arabia. Desde ese desierto, el Líbano, país del cual se está hablando últimamente mucho, cuya capital es Beirut, hasta el gran río Éufrates, que está en Irak, o lo que era antiguamente Babilonia, toda la tierra de los Eteos, que es un sinónimo de los cananeos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es decir, si ustedes pueden imaginarse en la mente, pueden visualizar en vuestras mentes todo el territorio que les prometió el Señor dar a ellos, es realmente increíble. Muchas veces se ha dicho que Israel en la actualidad es tan pequeño que el nombre Israel no cabe dentro del país. Si ustedes ven, por ejemplo, Siria, el país, el nombre de Siria cabe dentro de su territorio. El Líbano exactamente igual, Egipto, Jordania, Arabia, Irak, Irán. Sin embargo, Israel es un país tan estrecho, tan fino y tan cortito que el nombre Israel no cabe dentro de su territorio. Pero ese no es el territorio que el Señor les prometió a ellos. La mala jugada que los ingleses le jugaron a los judíos cuando a espaldas de estos le regalaron todo el país de Moab, que después lo llamaron Jordania por la proximidad al río Jordán, a la familia hashemita, fue una jugada muy sucia, porque ese territorio que se lo habían repartido los ingleses después de la conquista de la Segunda Guerra Mundial, junto con los franceses, ¿verdad?, le correspondía al pueblo de Israel. Pero lo que hicieron fue que le dieron el territorio a los jordanos, y después con lo que quedó quisieron pactar con el pueblo de Israel. Pero algún día, yo no sé si lo veremos, pero algún día todo el territorio de Jordania formará parte del territorio de las fronteras del pueblo de Israel. Y el Líbano también, Irak también y Siria también. Si ustedes ven, por ejemplo, una de las monedas que tienen en Israel, el famoso shekel, ustedes van a ver que ahí aparece todo el territorio que el Señor le prometió dar a los hijos de Israel en perpetua herencia cuando entraran con Josué. Pero no fueron tal vez capaces, no tuvieron el valor, no tuvieron la constancia, la perseverancia, la fe de tomar todo el territorio que el Señor les había prometido. Pero sin embargo el tiempo del verbo, tanto en español como en hebreo, está en pasado. Yo os he entregado, natati. En otras palabras, no es algo que va a ocurrir en el futuro lejano, en otras generaciones que aún no han nacido, sino que Dios ya había decidido entregarles esa tierra. Esa expresión, yo os he entregado, vuelve a aparecer en el capítulo 6 del libro de Josué, cuando el Señor le dice a Josué, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Mas el Señor le dijo a Josué, mira, yo he entregado, tiempo pasado, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. En otras palabras, es algo que Dios ya había decidido. Depende de ustedes si lo toman o no. Depende de su grado de esfuerzo, de valentía, de coraje, de arrojo. Pero es algo que Dios ya ha decidido. Ya no se va a retractar en la decisión soberana de Dios. Yo os he entregado la tierra. Ahora le corresponde a ustedes entrar, pisar, conquistarla y colonizarla. Pero es algo que Dios ya ha decidido de antemano.
El instrumento que Dios va a utilizar, como siempre, un instrumento humano, imperfecto, pero al fin y al cabo es el instrumento que Dios iba a utilizar. Y en este caso, a Josué, hijo de Nun. Un hombre con 80 años de edad que ahora recién comienza a estar activo en lo que llamaríamos hoy en día el ministerio. Y por eso el Señor en varias ocasiones le tiene que decir a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque lo primero que tienes que hacer es levantarte, no acomodarte, no decir, bueno, ya tenemos una tierra preciosa al este del Jordán. Vamos a echar raíces, vamos a criar nuestros hijos, vamos a criar nuestros ganados, vamos a sembrar esta tierra, sino que tienes que aprender a romper cualquier acto de comodidad. Tienes que romper esquemas y tienes que levantarte y atreverte a cruzar el río Jordán. Ahora, la Biblia nos enseña que en esa época el río Jordán estaba muy crecido. Las aguas del Jordán, justamente en esa época en la que ellos tenían que entrar a la tierra prometida, habían crecido de una forma tremenda y las aguas se habían desbordado y era prácticamente imposible cruzar ese río. No había puentes, por supuesto no había barcas. Estamos hablando de más de 1,5 millones, tal vez 2 millones de personas. ¿Cómo van a cruzar mujeres, niños, ancianos, animales, camellos, ovejas? Es imposible. Sin embargo, el Señor le dio una estrategia. Toda persona que quiera servir al Señor nunca tiene que preocuparse por cómo hacer las cosas, sino lo que tienes que hacer es encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lo primero que tienen que hacer es una convocatoria a todo el pueblo y establecer un tiempo, establecer un plazo. He visto personas que saben que tienen que orar más, pero dicen, en algún momento de mi vida me tomaré más en serio este tema. He conocido a muchos creyentes que saben que leen poco la Biblia, muy poco, y saben que tienen que hacerlo, dicen, pero algún día, en algún momento. Y saben que todos los años, cuando llega el año, principio de año, en enero, todo el mundo, mucha gente hace todo tipo de decisiones. ¿Cuántos llevan aprendiendo inglés toda la vida? Y no salen de las 4 palabritas. ¿Cuántos llevan haciendo dieta desde hace 40 años? Y cada año tenés que comprar una talla mayor. ¿Cuántos se han propuesto leer la Biblia desde enero, todo el año, y al final de año decir, me he leído por fin la Biblia entera? Y así hay mucha gente hoy en día que siempre va posponiendo la lectura bíblica, la oración o cualquier otra cosa. El Señor le dice a Josué que tiene que tomar, si me permiten, el toro por los cuernos y establecer un plazo, establecer un tiempo y decir, en este tiempo vamos a alcanzar la tierra. Y por ejemplo, en el versículo 11, Josué les dice al pueblo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. En otras palabras, dentro de 72 horas, en los próximos 3 días, nuestra vida va a cambiar. Nunca más volveremos a vivir como hemos vivido. Nunca más volveremos a ser nómadas en el desierto, sino que vamos a cruzar el río Jordán y vamos a luchar y a tomar posesión de la tierra que ya nuestro Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? 3 días para orar, para prepararse, para tener todo listo, porque en 3 días nuestra vida va a cambiar radicalmente. Es interesante notar que en 3 días el rumbo de la historia cambió cuando nuestro libertador, nuestro conquistador, nuestro Señor Jesucristo, que tiene un nombre en hebreo muy parecido al que tenía Josué, nos liberó del pecado, nos condujo por la vida y nos ha dado victoria después de 3 días de haber estado sepultado y ha resucitado para vivir por la eternidad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? 3 días donde vivieron con una ansiedad tal vez por parte de algunos, por un nerviosismo por parte de otros, pero también con una expectativa. Yo creo que una de las cosas que nunca debe de perder un creyente, un pastor, una iglesia, un ministerio, es la expectativa en el Señor. ¿Qué me va a decir? ¿Qué voy a aprender hoy en el culto? ¿Qué nueva lección me va a enseñar el Señor hoy? ¿Qué alma nueva vamos a poder llevar a los pies de Cristo? Cuando pierdes la expectativa, cuando pierdes la ilusión, cuando pierdes la pasión por lo que haces, querido, estás cavando tu propia fosa y has comenzado a decaer
espiritualmente hablando, y tu hacha ya no corta como cortaba hace años atrás. Esos 3 días fueron días especiales porque eran días de preparación. Y yo creo que los días de preparación en nosotros ya han pasado a la historia. Ya es tiempo de acción. Ya es tiempo de levantarnos y conquistar lo que tenemos que conquistar hace mucho tiempo, para que nunca más volvamos a ser esclavos de nada ni de nadie, sino conquistadores y más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. La estrategia del Señor era muy clara. Primero, en primera línea, los sacerdotes, los que portan el arca, los que supuestamente son los más espirituales, los más consagrados, los que saben más de la ley, los que llevan el arca de la alianza. Ellos tienen que ir delante. Y dice la Biblia que la estrategia consistía en que ellos tenían que entrar en las aguas del río Jordán, mojarse las sandalias, mojarse los pies, y en el momento en el que ellos hicieran ese acto, ese paso de fe, automáticamente las aguas que venían de arriba se detendrían. Y el río Jordán se abriría en 2, y a continuación tendrían que pasar todas las tribus de Israel. Y una vez que pasaran todos, hasta el último, el más pequeño, tenían que extraer 12 enormes piedras de la profundidad del río Jordán, colocarlas fuera como un monumento conmemorativo para que recordaran ellos y sus descendientes que allí el Señor hizo un milagro a favor de su pueblo. Y una vez que pasaran todos, el río Jordán se volvería a cerrar y nunca más se volvería a partir. Todo dependía de ese paso de fe, todo dependía de esos sacerdotes que pusieran en práctica la palabra del Señor. Allí estaban las aguas, ya habían pasado las 72 horas, los 3 días de espera, de preparación, pero ahora les corresponde a ellos dar un paso de fe, dejarse de mirar atrás. Ya no vamos a volver nunca más a Egipto. Lo tenemos totalmente prohibido. Ahora hay que seguir avanzando. Ahora hay que conquistar la tierra. El futuro de todo nuestro pueblo depende de nosotros. El peso de responsabilidad que cargamos sobre nuestros hombros es enorme. Pero depende de nosotros si avanzamos o nos quedamos estancados el resto de nuestra vida. Gracias al Señor, durante los tiempos de Josué, todo el pueblo obedeció. Lamentablemente después sabemos lo que pasó después de su muerte. Pero durante el tiempo de Josué, los ancianos, los sacerdotes y el pueblo obedecieron, acataron las leyes, respondieron correctamente a lo que el Señor les decía, y los sacerdotes se la jugaron. Se mojaron las plantas de sus pies y todo el pueblo cruzó por tierra seca. Ahora es interesante notar, mis queridos hermanos, que una vez que cruzaron las aguas del río Jordán, ya no había marcha atrás. Y nosotros tenemos que mentalizarnos de que hemos dado pasos de mucha fe y de mucha responsabilidad, y muchos ojos y muchas vidas dependen de lo que nosotros hagamos en el día de hoy. Cuando prediques, cuando cantes, cuando hagas cualquier servicio para la obra del Señor, recuerda que no solamente son los que te ven, los que te conocen, los que te rodean, sino que hay muchas vidas que tal vez no conozcas, que dependen en gran medida de los pasos de fe que hoy en día estés dispuesto a dar para la honra y la gloria del Señor. Estamos preparando una finca donde hemos estado ahora 5 días. Como no podíamos estar en Israel, llegamos a Madrid, por cierto, cansadísimos, reventados, después de haber estado durmiendo en un hotel, después de haber estado durmiendo, sí, en el hotel del aeropuerto de ¿cómo se llama? De allá de Italia, Malpensa, allí en el suelo. Hay fotografías por si no creen lo que les digo. Y decidimos ir a Alicante. Y hermanos, gracias al Señor por esa propiedad que el Señor le ha dado al Centro Evangélico Vida Nueva. Yo no sé hasta qué punto nosotros podremos ver o disfrutar de lo que el Señor está haciendo allí. Pero lo que está bien claro, que todos los que han tenido la oportunidad y el privilegio, y de hecho ahora mismo hay hermanos allí, que están arrimando el lomo, que están colaborando, que están ayudando y aportando su grano de arena para que eso funcione, no son conscientes de la cantidad de personas que pueden llegar a ser salvas y a ser restauradas por el Señor en aquel lugar. Todo lo que hacemos no es en vano, dice la Biblia. Todo lo que hacemos tiene fruto, todo lo que hacemos tiene la bendición y el respaldo del Señor.
Aunque a nosotros tal vez no nos toque ver el resultado, pero de cualquier mínima cosa que hagas, el Señor toma buena nota, porque Él no es olvidadizo ni injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él. Mira, por ejemplo, en este primer viaje que hicimos a Israel, con la ilusión de esperar al segundo grupo y al tercer grupo, ¿verdad? Bueno, resulta de que la noche de la despedida, con el pequeño grupo que había quedado, ya se habían ido 2 grupos o partes del grupo. Una jovencita, una joven, se levanta y dice, para sorpresa de todos, no lo sabíamos, yo estuve casada. Y el año pasado, dando un paseo con mi marido en Colombia, mi país, mi marido sufrió un infarto. Y yo como doctora, teníamos 4 doctores en este viaje, estábamos bien cubiertos, aparte del médico divino. No pude hacer absolutamente nada para salvar la vida de mi marido. Murió en mis brazos. Eso fue el año pasado. Estoy hablando de una chica que yo creo que no puede tener más de 30 años como mucho. Perdóname si me estás escuchando y a lo mejor tienes 25. Te metí 5 de golpe, ¿no? Pero la cuestión está en que ella dijo que a partir de esa experiencia terrible de tener a su marido en brazos muerto y no poder hacer nada por él, aunque era una doctora y sabía lo que tenía que hacer, se endureció de tal manera que se metió en su trabajo y se enfadó con Dios. Así de claro, se enfadó con Dios. Durante un año, dice, fui una piedra y vine a este viaje siendo una piedra. Pero quiero decir para la gloria del Señor que ha sido aquí, después de un año de ser una piedra insensible y no querer saber nada de Dios, ni de iglesia, ni de pastores, ni de Biblia, ni de nada, aquí en este viaje me he reconciliado con el Señor. Bendito sea Dios. ¿Ya mereció la pena? Ya mereció la pena ir a ese viaje. Gloria a Dios. A muchos de los lugares que íbamos estaban totalmente vacíos. No había nadie. Primera vez en mi vida que vamos al monte de las beatitudes o de las bienaventuranzas y estaba solo para nosotros, no había nadie. Nunca me había pasado eso. Por un lado era bonito, por otro lado era muy triste. Cuando fuimos, por ejemplo, a comer en Galilea, tuvimos que llamar a un señor que conocemos para que abriera un restaurante en Magdala, donde nació María Magdalena, porque todos los restaurantes estaban cerrados. Éramos el único barco navegando en el mar de Galilea. Después de nosotros, guardaron el barco y ahí no ha salido más. Y así nos pasó en muchos lugares, pero llegamos al estanque de Betesda, totalmente vacío. No había absolutamente nadie, solamente nosotros. Hay una iglesia allí que la llevan unos sacerdotes, unos curas franceses, y entramos a esa iglesia porque es una iglesia que tiene una acústica espectacular. Y siempre entramos a cantar algunas alabanzas, algunas canciones, hay una acústica tremenda. Y había un muchacho allí en esa iglesia en ese momento que me dijo si quería que nos sacáramos una foto, porque yo los subía a todos a los escalones para cantar una canción. Y yo sinceramente pensé que era un fotógrafo que se estaba ofreciendo, porque hay algunos por Jerusalén que te van sacando fotos, por ejemplo en el Monte de los Olivos, hay algunos y después te llevan la fotografía al hotel, te la venden. Y yo pensaba que este muchacho que me decía, foto, era uno de estos. Y le dije, no hace falta, muchas gracias. Salimos de esa iglesia, ya nos íbamos, y este chico nos sigue. Y lo veo hablando con Elena. Y cuando lo oigo, me doy cuenta de que su acento es un acento español. Y le pregunto de dónde es, y me dice que es de Madrid. Y que lleva 4 meses dando vueltas por Oriente Medio. Había estado en Kuwait, había estado en diferentes países y estaba en Jerusalén, ya la última etapa de su viaje. Se le estuvo dando testimonio, se le estuvo hablando del Señor, sobre todo Elena habló bastante con él. Pues saben, se ha puesto en contacto con nosotros. Él y su madre quieren ir al congreso del año que viene en Madrid. ¿Qué les parece? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ya mereció la pena. Y aparte de eso, Dios había puesto en mi corazón dar un mensaje y reuní un grupo de hermanos de diferentes iglesias en el hotel donde nos estábamos quedando y le dije, hermanos, traigo un mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Y lo pude dar el mensaje.
En otras palabras, todo lo que hagas para el Señor, nunca piense que no ha servido, que no ha merecido la pena. Todo lo que hagas para el Señor, me imagino que algún sacerdote, ya es una opinión personal, me imagino que algún sacerdote habrá dicho, pero esto es una tontería, mojarnos los pies, ¿cómo se va a abrir el río Jordán? Pero lo hicieron en fe. Tú nunca te vas a equivocar por obedecer al Señor. Nunca te vas a equivocar por ser fiel a su palabra. Nunca te vas a equivocar por obedecer lo que el Señor ordena en su palabra, aunque no lo entiendas. Aunque a lo mejor tu voluntad choque frontalmente con la de Él, pero tú obedeces. El obediente siempre es honrado y bendecido por el Señor. Dios honra a los que le honran, dice la palabra, lo sabemos. Ellos se la jugaron, ellos fueron capaces de hacer algo que nunca nadie había hecho. Nosotros jugamos con una ventaja, y es que muchas cosas que hacemos en la vida ya otros las han hecho. Es simplemente cuestión a veces de buscar un punto de referencia, da igual en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pero ellos, muchas de las cosas que hacían era la primera vez que las hacían. Pero hermano, da igual si alguien lo ha hecho o no. Lo importante es que si Dios te dice algo y está confirmado y avalado por su palabra, no tengas miedo. La persona miedosa, la persona que siempre está cuestionando a Dios, nunca avanza, nunca conquista. La pregunta es, ¿queremos avanzar o queremos estancarnos, queridos hermanos? Queremos conquistar el terreno, queremos seguir avanzando, queremos ver la gloria del Señor en nuestra vida. Pues levántate y camina en el nombre de Jesús. No podemos bajo ninguna manera, bajo ninguna circunstancia acomodarnos y decir, bueno, pues ya estoy cómodo, ya estoy tranquilo. Eso tal vez llegó a pensar la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés. Ya tengo mi tierra, ya tengo mi territorio, ahora que los demás se busquen la vida. No, tenemos que ser solidarios, tenemos que apoyar a los demás. No es la tierra que yo voy a conquistar para mí, es para otros, pero da igual. Tenemos que tener visión de cuerpo. Una iglesia en Barcelona levantó una ofrenda de 2.000 euros. Querían ayudar en Valencia esta tremenda catástrofe y desgracia que ha ocurrido. Nosotros como ministerio, los hermanos de Valencia ya fueron con un camión y en una de las calles de un pueblo destrozado comenzaron a repartir un montón de cosas. Pero, los hermanos de Javi, así de Alicante. Entonces, unos hermanos de Barcelona levantaron una ofrenda de 2.000 euros y se pusieron en contacto conmigo. Y yo les dije, nosotros hemos ido ya, o nuestros hermanos han ido a repartir cosas. Y ¿saben lo que me dijo este hermano? Somos un cuerpo. Nosotros hemos levantado la ofrenda y se la vamos a dar a los hermanos de nuestra iglesia en Alicante para que compren un montón de material, aparte de otro montón que han recibido como donaciones. Y creo que se iban al viernes o se van a ir esta semana otra vez a Valencia a repartir. ¿Por qué les cuento esto? Porque, queridos hermanos, tenemos que tener una visión amplia, una visión de cuerpo. Lo que yo hago tal vez puede beneficiar a otro hermano, pues bendito sea Dios. No es que, bueno, es que no es de mi iglesia, no es de mi denominación, no es de mi estilo, no es de mi línea, da igual, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y si tenemos una visión amplia, Dios va a bendecir la iglesia. Y yo creo sinceramente que lo que necesitamos reforzar y enseñar, pero hasta la saciedad, en la escuela dominical, en los cultos de jóvenes, en todas partes, es que tenemos que tener una visión amplia, una visión de cuerpo, donde nos demos cuenta que si un hermano sufre, todos sufrimos. Y si un hermano ríe, todos reímos. Y si un hermano es bendecido, todos somos bendecidos. Y así es como trabajamos, independientemente de que esté con nosotros o esté en otro ministerio. Los sacerdotes tenían que hacer su parte, pero los guerreros también tenían que hacer la suya. ¿Y saben lo que descubrí? ¿Saben lo que leí en el libro de Josué? Que cuando cruzaron el río Jordán, los que tuvieron que meterse los primeros en el río Jordán y mojarse las sandalias para que se abriera el río fueron los sacerdotes. Pero cuando fueron a conquistar la ciudad de Jericó, ya no iban delante los sacerdotes. Ya ellos habían hecho su función, ya ellos habían hecho su trabajo. Ahora dice que delante iban los guerreros y detrás iban los sacerdotes con el arca. Qué hermoso es saber cuando tengo que ir delante y cuando tengo que ir detrás. Qué hermoso y qué difícil es para algunos saber cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callarte la boca. Qué hermoso es saber cuándo tienes que salir en la foto y cuando tienes que salir desapercibido o no salir.
Los sacerdotes no se enfadaron, no dijeron, no, nosotros tenemos que ir siempre delante, no, ahora delante, mañana detrás, da igual, pero yo me pongo donde Dios quiere ponerme y no donde a mí me gustaría ponerme. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que conquistaron la tierra. Ya lo creo que la conquistaron. Pero antes tenían que hacer algo muy importante y que también lo relata el libro de Josué. Cruzan el río Jordán, se van a una zona llamada Gilgal y allí acampan unos cuantos días. Y allí se da cuenta Josué de que durante 40 años todos los niños que han nacido en el desierto no fueron circuncidados, ninguno. Los hombres que salieron de Egipto, todos fueron circuncidados a los 8 días, según la ley de Moisés. Pero los que habían nacido en el desierto, ni uno de ellos había sido circuncidado. Y ustedes saben que esa era la señal del pacto. Ustedes saben que eso era algo tan importante porque era lo que marcaba la diferencia entre los paganos y el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que allí fueron todos aquellos circuncidados, celebraron la Pascua y una vez que su relación personal con el Señor estaba restaurada y alineada con el Señor, entonces pudieron ir a hacer frente a la enorme, gigantesca ciudad de Jericó. Que por cierto, hacía años que no íbamos a Jericó, y como yo soy un enamorado de los dátiles de Jericó, que son los mejores del mundo, créame, los dátiles de Jericó son los mejores del mundo. Nos fuimos un día a la ciudad de Jericó y allí estuvimos unas horas y allí me traje unas cajas de dátiles, pero no me pidan, No. Iba a traer algunos hoy, pero dije, con tanta gente, la caja me va a volar. Así que otro día. Pero a lo que voy, una vez que arreglaron su relación con el Señor, ya estaban preparados para enfrentarse a la guerra. Hay algunos que quieren ir a la guerra, pero no tienen la espada afilada. Ni siquiera saben dónde la dejaron, si es que un día la tuvieron. Hay algunos que han perdido el escudo de la fe y no saben dónde lo han metido. La Biblia dice que llegó un momento en la historia del pueblo de Israel que el pueblo de Dios tenía que ir al enemigo para que le afilara las espadas o le afilara las hoces del campo, porque era el enemigo el que tenía la capacidad de afilar y habían perdido ellos esa capacidad. Qué tremendo, hermanos queridos, cuando te enredas en los negocios de la vida y te olvidas de que estamos en este mundo para conquistar la tierra para el Señor. Pero antes de querer conquistar la tierra y de servir al Señor, tienes que conquistar tus enemigos personales. Pregúntate en esta noche, ¿cuáles son las áreas de tu vida en las que necesitas trabajar duramente, seriamente? Para que tu peor enemigo no seas tú, en todo caso que seas el enemigo, pero no tú mismo. Tuvieron que quitar de su carne el prepucio de su carne porque no era agradable ante los ojos de Dios. Y si nos paramos delante del Señor, seguramente el Señor nos va a mostrar áreas de nuestra vida en las que necesitamos ser tratados, cambiados y transformados por el poder de Dios. Después vendrán Jericó, después nos enfrentaremos con los gigantes, después iremos a Hebrón, después iremos a los filisteos, después atacaremos a los amorreos, después vendrán todos los enemigos, siempre van a estar ahí, no te preocupes, pero lo primero que tienes que hacer es restaurar, alinear tu comunión, tu relación con el Señor, para que de esa manera estés preparado para enfrentarte a las batallas que vendrán en el futuro. El próximo día, si Dios lo permite, quiero hablar de una mujer que me llama tanto la atención todo lo que en la Biblia habla. Seguramente lo había leído, por supuesto que sí, pero me quedé realmente sorprendido de todas las palabras y declaraciones y frases que aparecen en la Biblia de aquella mujer por la cual nadie apostaba, una tal Rahab que vivía en la ciudad de Jericó, pero que hizo unas declaraciones tan espectaculares que ya me hubiera gustado a mí que aquellos exploradores que mandó Moisés 40 años atrás hubieran hablado como Rahab le habló a aquellos 2 espías que entraron en su casa aquel día. Pero eso lo vamos a dejar, Dios mediante, para el próximo día. Lo que quiero terminar en esta tarde es diciendo esto: nadie es imprescindible en la obra,
pero no dejes que otro tome tu lugar. Amén, hermanos. Si alguien no quiere ir, otro irá, pero te perderás el privilegio de haber podido ir tú. Si alguien no quiere dar, otro lo dará, pero te habrás perdido el privilegio de haber sido tú el instrumento para dar o aportar eso que el Señor había puesto en tu corazón y que podías hacer. No dejes que otro tome tu lugar. Pídele al Señor: Señor, yo quiero ser valiente y, como dice aquí, esforzado para ocupar mi lugar, para saber cuál es mi sitio y para que en todo momento tú puedas contar con mi vida. Y si alguien aquí presente piensa que ya es demasiado anciano o viejo o mayor para hacer algo para el Señor, no te confundas, no te olvides que Moisés, cuando comenzó a ser usado por el Señor, tenía más de 80 años. Lo que muchos jóvenes no quisieron hacer, lo tuvo que hacer un hombre de 80 años, porque no había gente valiente y atrevida y osada como lo fue Josué en su momento. Pero ¿sabes por qué fue usado a los 80 años? Porque a los 40 años y a los 30 y a los 20 se preparó para el Señor. Esa es la mejor preparación para la vejez. No un plan de pensiones como algunos piensan o creen. La mejor preparación es preparar en tu juventud, en tu adolescencia, cuando tienes fuerza y capacidad para prepararte, para aprender, para instruir, etcétera, etcétera. Y cuando llegues a una cierta edad, saber que el Señor todavía te puede usar. Tal vez no matando gigantes, porque ya no es el tiempo de matar gigantes, pero sí haciendo otra función, porque en el cuerpo de Cristo nadie es demasiado viejo, ni nadie es demasiado joven para ser usado y bendecido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos en esta tarde, ahí donde estás. Piensa en lo que has oído, reflexiona, medita. Y pregúntate en esta tarde: ¿quiero ser un esclavo o quiero ser un conquistador, un más que vencedor? Si quieres ser un vencedor en el nombre del Señor, ¿cuáles son los enemigos, las áreas de tu vida con las cuales tienes que enfrentarte? ¿Cuál es tu territorio donde tienes que moverte? El Señor le dijo a Josué: desde hasta. Habrán lugares que son desérticos, duros, difíciles, sin agua, calurosos, y habrán lugares hermosos como los cedros del Líbano. Pero tanto un lugar como otro es tu territorio. Estarán las playas hermosas del mar grande donde se pone el sol, las playas hermosas del Mediterráneo y la tierra seca y árida del desierto de Arabia. Ríos majestuosos donde corre el agua de una forma tremenda como el Éufrates. Y lugares desiertos donde tendrás que orar por la lluvia temprana y por la lluvia tardía. Pero tienes que aprender a trabajar en desiertos, en valles y en montañas, con agua o sin agua, con muchos o con nada o con pocos. Pero tienes que aprender a moverte en tu territorio, a pesar de que hay diferencias en ese territorio, a pesar de que no es todo igual, no es un territorio homogéneo, es un territorio variopinto. Hay montañas, hay desiertos, hay valles, hay frío, hay calor, hay nieve, hay agua, hay sequía, pero en todos esos territorios y áreas tienes que estar preparado para saber cómo actuar y gozarte en el desierto y gozarte en la montaña. Y alabar mi nombre y regocijarte en mí cuando estés atravesando valles de sombra y de muerte y lugares fértiles donde veas mi gloria. En todos esos territorios yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, hijo mío. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Aleluya. Pero siempre tiene que morir algo en nosotros para que algo pueda nacer.
Tuvo que morir un Moisés para que se levantara un Josué. Tuvo que morir un Saúl para que se levantara un David. Tiene que morir siempre algo en nosotros. ¿Qué es lo que hoy tiene que morir en ti, amigo? Pregúntatelo y Dios te lo revelará. Tal vez tiene que morir en ti ese enemigo mortal que es el miedo. El miedo a perder estabilidad, el miedo a perder un trabajo, el miedo a perder lo que tengo. Ese enemigo hay que matarlo, hay que destruirlo. Tal vez tiene que morir en ti la inseguridad, la incertidumbre, el complejo. Yo no puedo, yo no sé, ¿qué hago? Todos tenemos enemigos que quieren destruirnos, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Aleluya. Todos los que en esta tarde quieran ser conquistadores en el reino de Dios, pónganse de pie y vengan al frente, aquí delante, y preséntale tus armas de guerra al Señor. Preséntale tu vida al Señor de señores y al Rey de reyes. Ven adelante, dile: yo quiero conquistar, yo quiero vencer, yo quiero progresar, yo quiero caminar, aleluya. Yo quiero pisar al enemigo, quiero ver la gloria de Dios en mi vida, aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús.